Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos en este espacio diseñado exactamente para que ustedes conozcan temas importantes de la organización, de esos que ustedes preguntan en todas las redes sociales y a través de todas nuestras líneas. Este espacio se llama EPM Te Escucha y a partir de ahora vamos a estar en estos lugares a través de nuestras redes sociales, en especial Facebook Live, para contarles de todos esos temas. En esta ocasión vamos a hablar de uno que la gente tiene muchas inquietudes y es la estratificación. Por eso me encuentro con un compañero experto en el tema. Él se llama Peter Londoño, a quien le doy una cordial bienvenida a este espacio de EPM Te Escucha. Muchas gracias, Claudia. Claro, estamos acá para tratar un tema bien importante, es el tema de la estratificación. ¿Cuál es la influencia que tiene la estratificación socioeconómica en la factura de servicios públicos domiciliarios que llega a nuestro hogar, ¿cierto? ¿Cuál es esa relación que hay? Tenemos muchas inquietudes como usuarios relacionadas con el tema y esperamos que hoy sea un espacio entonces para resolverla. Así es, este espacio se llama EPM Te Escucha, por eso los invitamos a que desde este momento hagan todas sus preguntas a través de este directo por Facebook con el numeral EPM Te Escucha y aprovechemos este espacio para resolver todas las preguntas relacionadas con estratificación. Claro que sí, vamos a estar resolviendo algunas de esas inquietudes de manera directa en nuestras redes, vamos a estar respondiéndolas también y por supuesto pues desde EPM con toda la disposición para escucharlos y nuevamente pues aclarar todos esos mitos que tenemos relacionados con los servicios públicos domiciliarios. Así es, yo estoy aquí muy pendiente, Peter, para ver todas esas preguntas que nos inicia y nos están empezando a escribir todas las personas y mientras se van conectando, porque también queremos que las familias se conecten, entonces también los invito para que aquellas personas que nos están viendo, si tienen al vecino, el hermano que vive en otro lugar, ve, conéctate por favor ya a EPM, estamos ahí en Facebook, para que entonces escuchen este programa donde hablaremos de estratificación. Entonces, Peter, no sé si comenzamos con este tema donde la gente nos ha preguntado al respecto. ¿Qué tiene que ver la estratificación con EPM? Claro que sí. Entonces, la estratificación, digamos que el primer imaginario, la primera creencia que nosotros tenemos relacionada con la estratificación es que es EPM el encargado de asignar el estrato socioeconómico en nuestro hogar. Y no es así, ¿cierto? Digamos que el encargado de asignar o de velar por la asignación de esa estratificación es el Departamento Nacional de Planeación. ¿Cómo lo hace? Utilizando una metodología que el DANE suministra. Y ya cada administración municipal es la encargada de aplicar esa herramienta en cada uno de los municipios. Ah, ok, sí, a mí ya me habían preguntado con relación a este tema, porque yo pensaba que todo el asunto de la estratificación a veces tenía que ver porque en los servicios públicos esto tiene pues relación también con un tema de cobros que ahorita tú nos vas a explicar, ¿cierto? Pero entonces recuérdanos quiénes son los encargados entonces de la estratificación. Muy bien, entonces nuevamente la estratificación, el responsable de la estratificación es el Departamento Nacional de Planeación que aplica una metodología del DANE y cada administración municipal es la encargada de efectuarla dentro de sus territorios. ¿Por qué se da la estratificación o cuál es la importancia? Colombia es un Estado social de derecho. Tiene uno como principios fundamentales, uno de ellos es la solidaridad. ¿Qué busca la solidaridad? Como algunos tienen, digamos que mayores oportunidades económicas, unos mayores ingresos, y eso facilita el acceso a ciertos beneficios, lo que busca es que ellos de alguna manera contribuyan a la población que tiene menor ingreso económico y aplica entonces la estratificación para servicios públicos, pero eso también ayuda a determinar en dónde se hace la inversión pública. Cuando se empieza a determinar que hay unos sectores, que hay unas poblaciones con ciertas necesidades, pues se prioriza entonces ese recurso para obras de infraestructura, escuelas, servicios públicos, salud, entre otros. Bueno, entonces cuéntanos, porque sí tengo una duda que yo sé que muchas personas se han preguntado y es este tema de la estratificación que la Dirección Nacional de Planeación determina, ¿cómo impacta todo el tema de los servicios públicos domiciliarios, Peter? Muy bien, lo primero que nosotros tenemos que identificar es que en servicios públicos existen tres categorías: residencial, comercial e industrial. La estratificación aplica solo para la categoría residencial, ¿cierto? Esa es la categoría en servicios públicos que a nosotros nos aplica para la estratificación y en servicios públicos entonces es muy importante porque determina dos temas:
contribuciones y subsidios. Pero antes de que pases a eso, residencial significa, entonces, por ejemplo, mi casa, o sea, la estratificación sería para las casas donde nosotros vivimos. Perfecto. Cuando hablamos de residencial estamos hablando de los hogares. Cuando ya hay un comercio, una actividad económica, entonces de acuerdo a los consumos en servicios públicos se determina qué es comercial o qué es industrial, ¿cierto? Entonces, en las viviendas tenemos 6 estratos que todos conocemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Esa estratificación entonces en servicios públicos nos va a determinar algunos asuntos que son muy importantes, mencionados anteriormente, que son subsidios y contribución. Para tratar de dar claridad en la información, 1. El estrato 4 paga algo que se conoce como tarifa plena o costo único, es decir, el estrato 4 paga lo que debe pagar por los servicios públicos domiciliarios, por cada kilovatio de energía, por cada metro cúbico de acueducto, alcantarillado, de gas natural. Es como cuando yo entonces voy a la tienda y compro una chocolatina y vale 100 pesos, ese es el valor. Perfecto, ¿cierto? ese es el valor, ¿cierto? Perfecto. Eso es lo que paga el estrato 4. Los subsidios entonces aplican para estrato 1, 2 y 3. Y esos subsidios a nosotros nos va a aplicar con un porcentaje diferencial, eso también es muy importante. No es la misma cantidad de subsidios que recibe el estrato 1 a la cantidad de subsidios que recibe estrato 2 y estrato 3. ¿Eso cómo se determina? Pues hay toda una normatividad que nos regula y nos dice a nosotros cuáles son esos parámetros para poder entregar subsidios a los usuarios de menores estratos. Tenemos unos rangos, tenemos unos porcentajes. Entonces nosotros hablamos que para el estrato 1 tenemos hasta el 60% de subsidio. ¿Qué es el hasta? Es que nos podemos mover en esos rangos. Aquí hay una diferenciación importante que hacer y es que la normatividad en la energía eléctrica es a nivel nacional y en acueducto y alcantarillado es a nivel local. Por eso es que hay unas variaciones que vamos a ver más adelante. Cuando a nosotros nos dicen entonces que tenemos subsidio diferencial, vemos que para el estrato 1 está hasta el 60%, vemos que para el estrato 2 hasta el 50% y para el estrato 3 hasta el 15%. Quiero hacer una claridad aquí, es que hasta nos da entonces esa posibilidad entonces de determinar no a EPM, sino a las administraciones municipales cuál es el rango que puede haber de acuerdo a la dinámica del municipio. ¿Por qué? Porque hay municipios que pueden generar muchas contribuciones, pero hay otros municipios que no están en la capacidad de generar tantas. Entonces se genera un déficit entre las contribuciones que se generan y los subsidios que yo estoy otorgando. Entonces, la importancia es tratar de mantener un balance, por eso es que nos pueden variar esos porcentajes de subsidios. Ok, Peter, yo tengo una pregunta. Estos subsidios, en cada uno de esos estratos que nos comentaste, el 1, el 2 y el 3, ¿aplica para todos los servicios públicos que nosotros prestamos? Sí, con la excepción que en gas natural el estrato 3 no recibe subsidios. Esa es como la diferencia grande en este porcentaje de aplicación de subsidios. Y hay otro elemento que es muy importante, y es que si bien ese porcentaje de aplicación de subsidios es el que se está determinando, también nos dicen, venga, nosotros no podemos subsidiar todo el consumo a los usuarios de estrato 1, 2 y 3. Entonces hay unos rangos bajo los cuales se hace la aplicación del subsidio. Y eso es muy importante también porque en el consumo de servicios públicos, algo que trabajamos mucho de la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad es buscar que nuestros usuarios que reciben subsidios mantengan unos consumos por debajo del rango de subsistencia o si se pasan por las dinámicas de su mismo hogar, pues que no sean muy por encima. Por ejemplo, estos rangos de subsistencia en energía, los que estamos viendo ahí en la transmisión, nos está hablando de dos rangos distintos. En energía eléctrica, 130 kilovatios. ¿Para quién nos aplica 130 kilovatios? Para municipios que están por encima de los 1000 metros del nivel del mar. Municipios como Medellín, ¿cierto? Que tenemos un clima templado. Pero municipios que están por debajo, entonces ahí tenemos 130 kilovatios de energía. Pero municipios que están por debajo de los 1000 metros del nivel del mar, es decir, que hacen más calor, por ende requieren más utilización de energía en motores, ¿cierto? Por ejemplo, en los ventiladores, o la utilización de más neveras para refrigerar, etcétera.
la norma contempla que el rango de subsistencia sea un poco más alto. En ese sentido, entonces tenemos que municipios por debajo de los 1000 metros del nivel del mar tienen 173 kilovatios a los cuales se les aplica subsidio. Peter, para entender un poco este tema, 130 kilovatios equivaldría a qué, por ejemplo? Bueno, para entender un poco cuánto sería eso, entonces 173 kilovatios, estamos hablando que esos 173 kilovatios es como tener encendidos más o menos durante 1730 horas un bombillo de 100 vatios, de esos amarillitos que no son ahorradores, que esos que calientan y queman al momentico de estar en funcionamiento. Eso es como tener ese bombillo encendido más o menos durante 72 días consecutivos. Okay. Ahora, no es que se esté entregando toda esa energía, ese es el rango de energía al que se le entrega subsidios. Es decir, de esos 72 días, supongamos que soy estrato 2, recibo hasta el 50% de subsidio, en ese caso yo estaría recibiendo alrededor de 36 kilovatios. 36 kilovatios que no me estarían cobrando porque me están aplicando el subsidio. ¿Listo? No son adicionales. No es que sean adicionales, es que durante ese consumo de energía a mí me van a aplicar el porcentaje de subsidio que la norma determina para mi vivienda de acuerdo al estrato socioeconómico. Peter, y me hacen una pregunta. Si yo me excedo, por ejemplo, de esos kilovatios, ¿a mí me siguen aplicando el subsidio? ¿Qué pasa en esa situación? Perfecto. No es que se pierda el subsidio si yo, digamos, sobrepaso ese rango. Si yo, por ejemplo, me consumo 150 kilovatios de energía, soy estrato 2 para continuar con el ejemplo, a esos primeros 130 kilovatios acá en Medellín, ¿cierto? Que estamos por encima de los 1000 metros del nivel del mar, esos 130 kilovatios me los van a facturar aplicándome el subsidio. Soy estrato 2, entonces me van a aplicar el 50% o hasta el 50% de subsidio en esos primeros 130 kilovatios de energía. Pero los otros 20 que me consumí me los van a cobrar a tarifa plena o a costo unitario. Okay. Traduciendo, esos otros 20 kilovatios yo los voy a pagar como si fuera a estrato 4. Que acuérdense que ese no recibe subsidios. O sea que pagaría algo como los 36 del beneficio más esos 20 adicionales. Perfecto. Podría ser así. Sí, pues, si quisiéramos hacer ese símil, es perfecto. Muy bien, los rangos en acueducto y alcantarillado. Nosotros venimos con una actualización, hace poco se actualizó la norma e inclusive los rangos de subsistencia han variado. A nivel nacional nosotros hablábamos de que el rango de subsistencia era de 20 metros cúbicos de agua. Se determinó que había forma de hacer un uso mucho más eficiente del servicio y digamos que salieron 3 rangos y con eso un movimiento en los rangos de subsistencia. Tenemos entonces que para municipios que están por encima de los 2000 metros del nivel del mar, ciudades como Bogotá, por ejemplo, el rango de subsistencia son los primeros 13 metros cúbicos de agua. ¿Listo? En municipios que están entre los 1000 metros y los 2000 metros, estamos hablando que el subsidio son los primeros 14 metros cúbicos de agua. Okay. Y en municipios que están por debajo de los 1000 metros del nivel del mar, nuevamente donde hace más calor, el rango de subsistencia está en los 17 metros cúbicos de agua. Nuevamente, no es que se regalen 17 metros cúbicos de agua en este caso, sino que sobre esos primeros 17 metros cúbicos de acueducto y alcantarillado que utilizas, se aplica el porcentaje de subsidios de acuerdo al estrato. Ok. Antes de continuar, Peter, para la gente que apenas esté conectando con nosotros en este EPM Te Escucha, queremos invitarlos para que a través del hashtag #EPM Te Escucha nos manden todas esas preguntas en un tema particular que estamos hablando el día de hoy, que es la estratificación y cómo el tema de los estratos que tenemos en nuestras casas tiene que ver mucho con nuestros servicios públicos y la factura. Claro que sí. Hablamos entonces del rango de subsistencia en energía. Sabemos que hay 2 rangos. En acueducto y alcantarillado ya identificamos que tenemos 3 rangos sobre los cuales se aplica el subsidio. Y en gas natural sobre los primeros 20 metros cúbicos de gas que utilizamos en el hogar. ¿Listo? Entonces, subsidios diferenciales para estrato 1, 2 y 3
y sobre unos rangos de subsistencia que se determinan. Tema entonces, si este es el lado, si ya conocimos que el estrato 4 es como la mitad en ese rango de estratos que nosotros tenemos, y el estrato 4 es el que paga lo que debe pagar, y sabemos que estrato 1, 2 y 3 entonces reciben subsidios, estratos 5 y 6 generan contribución. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué es la contribución? Es pagar algo más de lo que vale el servicio. ¿Para qué genero la contribución? Para poder tener esos subsidios que le aplicamos a estratos 1, 2 y 3. Aquí cabe aclarar que si bien la estratificación se aplica solo para el sector residencial, las viviendas, ¿cierto? Y el estrato 5 y 6 generan contribuciones, el sector o las categorías comercial e industrial también generan contribuciones que permiten de alguna manera tener como esa bolsa para poder entregar esos subsidios en estrato 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Eso también aplica para todos los servicios públicos o también hay alguna diferencia, por ejemplo, como con el gas? Claro que sí, hay diferencias sobre el porcentaje. En energía eléctrica hablamos que el subsidio corresponde al 20% de más del consumo que yo tengo, ¿cierto? Entonces yo consumo mi energía eléctrica y sobre lo que vale ese servicio que yo consumí me van a generar un cobro del 20% más para poder generar estos subsidios. En acueducto y alcantarillado es un tema muy particular, porque si bien ya nosotros mencionamos que la normatividad de la energía es a nivel nacional, digamos que en acueducto y alcantarillado hay unas aplicaciones mucho más locales. En esa medida es muy complejo decir cuánto es el porcentaje de subsidio que se aplica en cada uno de los municipios, porque de acuerdo a su actividad económica, a cuánto estrato 5 hay, a cuánto comercio y cuánta industria hay, ellos pueden determinar a través de un acuerdo municipal, es decir, el alcalde va y le dice al consejo, vea señores, para nosotros poder suplir y ayudarle a las familias de los estratos 1, 2 y 3 con subsidios, es necesario que estratos 5, 6, el sector industrial y comercial, nos generen tanto porcentaje de contribución. Entonces, no es lo mismo un municipio que esté muy industrializado, que tenga mucho comercio, que digamos tenga muchas viviendas en estrato 5 y 6, a un municipio donde la mayoría de la población está ubicada en estrato 1, 2 y 3, que la industria no está tan asentada ya, que la actividad económica no es tan fuerte, pues ahí no va a tener la forma de generar los recursos necesarios para poder entregar los subsidios correspondientes. Entonces, ese porcentaje de contribución para estratos 5, 6, industria y comercio, varía de acuerdo a cada municipio. Mejor dicho, se adapta a los entornos y según esa realidad de cada municipio, los alcaldes tienen la potestad de definir, acorde con esa realidad, cómo manejarlas. Claro que sí, les ponen un techo, Perfecto. eso sí, más bien les ponen un piso y les dicen, vea, usted lo mínimo que tiene que cobrar en la contribución son unos rangos. Entonces, para el estrato 5, mínimo el 50%. Para el estrato 6, mínimo el 60%. Ya de ahí para allá, inclusive la normatividad dice, usted verá cuál es el porcentaje de contribución que aplica para este tipo de usuarios. Lógicamente hay que buscar una compensación porque pues tampoco pueden generarse unas contribuciones tan altas que sean insostenibles también para la población, así sea la población de mayor ingreso económico. Ok, Peter, hay una pregunta que me hacen en este momento de la gente que está conectada y es, si yo no estoy de acuerdo con la estratificación, ¿qué puedo hacer? Esa pregunta es supremamente valiosa porque nosotros nos encontramos en las actividades que hacemos con las juntas de acción comunal, con los mismos consejos municipales, con juntas administradoras locales y con la misma comunidad, este tipo de inquietudes, porque claro, el documento inmediato que tienen para ellos revisar su estrato es la factura de servicios públicos domiciliarios. Entonces, nuevamente ahí está el imaginario de que es EPM el que me puede cambiar la asignación de estrato socioeconómico. Yo lo que debo hacer, si no estoy conforme, si no estoy de acuerdo con el estrato que tengo asignado en mi vivienda, pues es ir a la oficina de planeación municipal. Yo allá hago la solicitud de revisión de mi estrato. Y ojo que ahí pueden pasar varios asuntos. Ellos van y hacen una revisión de mi estrato socioeconómico, ¿cierto? De mi estrato socioeconómico, pero yo debo tener muy presente que en esa revisión pueden pasar tres cosas.
Uno, que me ratifiquen al estrato al que pertenezco. Me dijeron, no, hicimos la evaluación y efectivamente usted pertenece a ese estrato. Dos, que una vez realizada la evaluación determinen disminuir mi estrato. Pero tres, También si lo hacen la evaluación y dicen, venga, sí, es que usted no pertenece a ese estrato, sino que usted está en un estrato más alto, también me hacen la actualización, ¿cierto? Entonces, no siempre que yo hago o solicito una revisión de mi estrato es porque me lo van a bajar, ¿cierto? Me van a hacer una evaluación y el resultado de esa evaluación puede ser, me ratifican, disminuye o aumenta. Claro. ¿Listo? Muy bien. Muy claro. Si a mí me dan una respuesta, y yo no estoy satisfecho con la respuesta que me dieron en la Oficina de Planeación Nacional. Hay otro recurso. Claro, Oh, a mí Planeación o la Administración Municipal me dice, no, Peter, vea, ¿sabe qué? Usted no es ese estrato, efectivamente es un estrato más. Yo iba a que me rebajaran el estrato y me lo aumentaron. Y yo no estoy de acuerdo con esa respuesta. Yo tengo un mecanismo y es acudir al Comité Permanente de Estratificación. Esa es como una segunda instancia, ¿cierto? Yo llevo mi caso, ese Comité Permanente de Estratificación me va a decir o va a evaluar y va a dar una respuesta. Esa respuesta no tiene nada más que hacer. Puede ser que me ratifiquen al estrato al que pertenecía o que por cualquier cosa en la aplicación me bajen un estrato o que me ratifiquen sobre la decisión o sobre el concepto que entregó Planeación Municipal. Peter, pero ese comité, imagino yo, por lo que me has explicado y lo que le has explicado a todos los que nos están viendo, debe ser de la Dirección Nacional de Planeación quien define todo ese tema de la estratificación. Claro, el Comité Permanente de Estratificación es un comité que se conforma con entidades locales. Porque claro, si ya dijimos que la estratificación, si bien es responsabilidad de Planeación Nacional, del Departamento Nacional de Planeación, tiene una aplicación local. Y esa aplicación local sí depende de las administraciones municipales. Entonces el comité de estratificación está conformado por diferentes entidades. Entre ellos hay representación de los usuarios. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces estamos hablando que la contribución aplica para energía en unos porcentajes, en unos rangos. Dijimos que para acueducto y alcantarillado, entonces es a nivel municipal que se deciden cuáles son esas aplicaciones en subsidios y en contribuciones. Y nos faltaba el gas natural. La contribución en gas natural es del 8.9%. Digamos que esa contribución es mucho más bajita de lo que encontramos nosotros en los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Bueno, Peter, queremos recordarles a todos que eso se llama EPM Te Escucha y es un espacio que fue diseñado para todos ustedes para que a través de estas plataformas como Facebook escriban todas esas dudas que tienen sobre temas que les atañe frente al tema de servicios públicos y de EPM. Así que aprovechen para que a través del numeral, el hashtag numeral EPM Te Escucha, puedan hacer esas preguntas, pero hoy específicamente sobre el tema de estratificación, es decir, cómo los estratos de nuestras viviendas tienen que ver con el tema de servicios públicos y ya hemos hablado pues muchísimo de este tema. Y hay algo muy importante, ¿dónde se reclaman esos subsidios? Cuando nosotros en las charlas preguntamos que en dónde han ido, en qué entidad o hasta dónde se tienen que ir, las personas nos dicen, venga, es que yo nunca los he reclamado, a mí me deben tener por allá una bolsita de subsidios guardada, ahí tengo un ahorrito. Realmente la aplicación de los subsidios aparece en la factura de servicios públicos mes a mes. Les vamos a mostrar dos ejemplos, tanto de cómo aparecen los subsidios y de cómo aparecen las contribuciones en la factura. Perfecto, con un ejemplo claro. Claro, simplemente para efectos de ubicar en dónde aparece esta información en la factura de servicios públicos domiciliarios, tenemos acá, al interior de esta página, ¿cierto? Tenemos aquí que tenemos una información que es un comparativo, más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar de la factura. Acá nos va a aparecer cuál es el estrato en el que aparecemos en cada bloque de información, por aquí se ve mejor, en cada bloque de información, y además nos van a decir acá cuál es la contribución o cuál es el subsidio al que tenemos derecho. Listo, esto es simplemente para que se ubiquen espacialmente porque sabemos que es difícil que lo vean a través de la transmisión. Pero acá les vamos a mostrar entonces, ya haciéndole de alguna manera un zoom, vamos a mostrarles acá al interior de la factura. Aquí podemos ver, ¿cierto? En el cuadro que tenemos resaltado, ahí vamos a mirar, en este caso, la contribución, ¿cierto?
Miren que en la parte de arriba donde termina el recuadro rojo nos están diciendo cuál fue el consumo, nos están diciendo cuál es el valor de cada unidad del servicio, pero además nos están apareciendo unos conceptos que dice contribución consumo. Eso es lo que nos están aplicando. En este caso es un estrato 5, de pronto aquí en la factura no alcanzamos a verlo, no, este es un estrato 6. Si miran en el recuadro de abajo, de donde está el total de acueducto, tenemos una lineecita verde. Debajo de esa lineecita verde nos están diciendo cuál es el estrato al que pertenecemos y como toda la ubicación, ¿cierto? Ahí nos están diciendo cuánto es lo que yo debería pagar por el servicio y cuánto es la contribución que me están aplicando en la factura de servicios públicos domiciliarios. Esto hablando de contribución. Hablando de subsidio, me aparece en la misma parte, ¿cierto? En el mismo recuadro, en los mismos valores facturados, me va a aparecer a mí cuánto debería pagar por el servicio. En este caso nos están diciendo, mire, usted se gastó esta cantidad de metros cúbicos de agua. Cada metro cúbico de agua, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto deberíamos pagar? Para este caso estamos hablando de alrededor de 43.000, 44.000 pesos. Pero nos están hablando ahí de dos subsidios, ¿cierto? Uno es el subsidio que se entrega, el que hemos hablado, que son 22.000 pesos, ¿cierto? Es decir, yo no voy a pagar los 42, 43.000 pesos que me corresponden si los fuera a pagar a tarifa plena, como si fuera estrato 4, sin aplicación de subsidios, sino que me van a decir a cuánto dinero representa ese porcentaje de subsidio que a mí me corresponde por el estrato en el que vivo. En esa medida, entonces me muestran y me hacen la resta de ese porcentaje, de ese dinero que me corresponde. Y en esta factura tenemos un caso especial, y es que hay un programa desde la alcaldía, ¿cierto? Desde la administración municipal, que se llama Mínimo Vital. Y ese Mínimo Vital es, digamos, una cantidad de agua que se le entrega a unas viviendas que cumplen con unas condiciones, que digamos tienen ciertas dificultades para poder suplir su necesidad en servicios públicos domiciliarios, y por cada persona, no por vivienda, por cada persona otorgan una cantidad de líquido, ¿cierto? Todo eso aparece en la factura, todo eso es información que nosotros como usuarios deberíamos conocer para poder tomar, digamos, buenas decisiones y llevar un control sobre los consumos y sobre la facturación de servicios públicos que nos llega a nosotros a la casa. O sea que siempre podemos verificar cuáles son nuestros consumos, obviamente, pero también entonces esas contribuciones en el caso de que estemos en un estrato 5 o 6, o si tenemos subsidio en los estratos 1, 2 y 3, porque el 4, como tú lo has explicado, tiene una tarifa plena, es decir, si llegan 40.000 de servicios públicos, 40.000 es lo que debe pagar. Exacto, nuevamente. Estrato 4 paga lo que debe pagar por el servicio, estrato 1, 2 y 3 reciben subsidios de manera diferencial. Recordemos que en el caso del gas natural no reciben subsidio en el estrato 3 y que la contribución aplica para estratos 5, 6 y para el sector industrial y comercial. Bueno, Peter, no sé si de pronto tú quieras, a todos los que nos están viendo a través de EPM Te Escucha, con el numeral EPM Te Escucha que hacen todas nuestras preguntas, si tienes algo más que reforzar que sea importante para que antes de que nos despidamos podamos contarle a la gente. Perfecto, vamos a hacer un resumen rápido. Perfecto. 1. La estratificación es responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación, no de EPM, no de ninguna otra entidad prestadora de servicios públicos. Es el Departamento Nacional de Planeación con una herramienta que le entrega el DANE y cada municipio es el encargado de ejecutarla dentro de sus territorios. 2. Lo que les acabo de mencionar, me adelanté. Cada administración municipal es la encargada de coger esa herramienta, aplicarla, esa base de datos que resulta de aplicar la herramienta y la estratificación, se la entregan a EPM en este caso. ¿Para qué? Para que EPM sepa a qué facturas les entrega subsidios y a qué factura les tiene que generar contribución. Listo, esa base de datos se la entregan a la empresa. Nuevamente, lo repito, quiero ser como muy insistente en este tema. Le entregan la base de datos a EPM y EPM simplemente coge la base de datos tal cual se le entregan para poder aplicar subsidios y contribuciones. 3.
la estratificación, si bien en servicios públicos hay 3 categorías, residencial, comercial e industrial, la estratificación solo aplica para la categoría residencial. 4. La estratificación sirve entonces, nuevamente, para entregarle subsidios a los estratos 1, 2 y 3 y generarle o cobrarle contribución a los estratos 5 y 6. Y 5, cualquier inquietud que yo tenga con la asignación de mi estrato socioeconómico, digamos que la puedo dirigir a la Oficina de Planeación Municipal y que si no estoy satisfecho con la respuesta que allí me dan, tengo el Comité Permanente de Estratificación para que sea ellos en última instancia quienes decidan cuál es el estrato al que pertenece mi vivienda. Bueno, yo creo que está muy claro lo que nos explicaste hoy de cómo los estratos de nuestras casas tienen que ver mucho con todo el tema de la factura de servicios públicos domiciliarios. Muchísimas gracias, Peter, por haber estado en este espacio de EPM Te Escucha, que está hecho para todos ustedes, para que podamos resolver esas dudas frente a los servicios que prestamos en EPM. Así que muchas gracias por este espacio. Nos vemos prontamente. Los invitamos igual a que a través de nuestras redes sociales, con el hashtag numeral EPM Te Escucha, puedan desde ya hacer preguntas de su interés para que tengamos un espacio como este y les expliquemos de todas esas dudas que ustedes tienen frente a los servicios públicos domiciliarios. Muchas gracias, feliz noche, que descansen. Gracias, Peter. No, ustedes. Chao.